Elegir un solo recuerdo sobre el cine francés es complicado. Sin embargo, hay unos que tienen más fuerza. En mi caso, con mucha ferocidad, haber visto Cleo de 5 a 7 de Agnès Varda representa un momento liminar. Principalmente porque me permitió ver otra manera de hacer cine, de contar una historia y en su temporalidad narrativa, estas 2 horas que nos cuenta de la vida de Cleo, también sucede un mundo aparte. Me da la impresión siempre que la veo de que Cleo vuelve a creer. Cleo tiene esperanza cada vez. Al mismo tiempo, esa ferocidad me hace recordar también Le Parapluie de Cherbourg de Jacques Demy. Y es que la relación entre Demy y Varda no es desconocida, y lo sorprendente también de esto, y por lo cual las atesoro de tal vez de la misma manera, es porque su relación permitía una complicidad también inusitada. Lo que encuentro en ambas no solo es esperanza, a pesar de que sus finales son todo lo contrario, sino que también veo mucha honestidad sobre la vida, sobre lo que la vida es. Descubrir que la vida se acaba, por ejemplo, o bien que las historias de amor tienen finales. En ambos casos atesoro mucho esa relación. Un dato más que me interesa agregar sobre esta memoria con el cine francés es lo mucho que me cimbró Hiroshima Mon Amour de Alain Renan. Y es que, como las otras dos, había mucho de innovador en cómo lo está presentando. Lo que me sigue sorprendiendo de Hiroshima Mon Amour es la historia de locura inducida, de amor desaforado, de apego feroz que hay en la historia, protagonizada por este personaje de Hiroshima, el hombre, y Nevers, la mujer, Emmanuelle Riva, siempre esplendorosa. No podría acotar mis recuerdos con el cine francés, ni con estos simples trazos, pero principalmente esos. La última película que vi en el cine, si no me equivoco, hace ya unos meses, fue Le Miserable de Ladji. Por fortuna llegó a salas comerciales y tuvo un recorrido pues no tan discreto como se esperaría de una película con sus características. Pude llegar, la pude ver, y también por fortuna no fue en soledad. Eso hace que la valore un poco más. Hace unas horas terminé de ver otra vez Ma vie de Courgette de Claude Barra, con ese guión fenomenal de Céline Sciamma, y he estado revisando toda la filmografía de Céline Sciamma por un interés personal. Creo que es una de las cineastas más importantes que tiene el siglo XXI. Si eso suena arrogante, por eso dije creo, porque es lo que pienso. Eso sería lo último que he visto. Si mencionaba a Céline Sciamma como una de las grandes cineastas del siglo XXI, es porque pienso que en su filmografía hay
trazos en torno a inquietudes políticas que son urgentes. La disidencia sexo-género, qué es un cuerpo, las elecciones amorosas. O sea, son temas que están atravesando su filmografía. En ese sentido, no sé si es mi directora favorita, pero sí es una de las que en estos tiempos he revisado, he seguido, estoy estudiando sobre su proceso creativo, sobre sus imágenes, cómo nos interpelan, cómo se relacionan, etc. Céline Sciamma. Repito, no sé si sea favorita, pero sin duda es muy estimulante. Es curioso, porque para mí los géneros cinematográficos no son importantes en el sentido de que no los pienso en su estratificación o diferenciación. O sea, veo el cine que me interesa, busco el cine que me hace falta, indago y estudio lo que me inquieta. Como tal, el cine francés y sus documentales creo que no he visto demasiados. Y solo ahora me doy cuenta de eso, ahora a partir de la pregunta. No obstante, tengo un recuerdo imborrable de haber visto Nuit Brouillard de Alain Resnais y encontrar una vez más ese pasmo en torno al horror y cómo es que él nos lo muestra, la recuperación que hace de las imágenes y cómo nos narra a partir de esta voz en off sobre el holocausto y el horror es sin duda trascendental en mi memoria fílmica. Hay un momento en el cual me conmociona aún que nos muestra y es cuando las retroexcavadoras están moviendo los cuerpos. Esa imagen no solo es en su fuerza radica lo imborrable, sino también condensa el horror del holocausto. Esa peculiaridad es algo a lo que hay que seguir y no olvidar. Incluso creo que el otro documental que podría mencionar es el de Bertrand Tavernier. Es Voyage à travers le cinéma français. En español lo tradujeron como las películas de mi vida, me parece. En este documental, lo sorprendente, lo memorable también de lo que hace Tavernier es la situación de contarnos su experiencia en torno a todo el cine francés en más de 50 años. Y por eso lo atesoro, porque hace un recorrido desde la intimidad muy en el tono a lo que Scorsese va a hacer con el cine italiano también, o el cine estadounidense. Y por eso es que lo atesoro. Pero indudablemente Agnès Varda se lleva la corona del documental para mí, por su intimidad, por su recurrencia estilística, por su honestidad. Además porque nos muestra que es una cineasta muy generosa y comprueba la tesis de que Agnès Varda, si no lo sabía todo, estaba cerca, porque siempre tenía una relación estrecha con las personas y eso la hacía saber. En su último documental, Agnès por Varda, atesoro mucho ese recorrido que ella también hace. Estos dos tienen esa similitud, estos dos documentales.
el recorrido, la memoria, etcétera. No creo que exista una película que pueda definir o representar lo que culturalmente es un país, mucho menos en este caso Francia. Pienso que las que he mencionado, Agnès Varda, Alain Renan, Jacques Demy, etcétera, o sea, son personajes que condensaron su época en sus trabajos y exploraron otras maneras también de existencia de lo francés o de las y los franceses. No creo que haya una sola película que pueda condensarlo. Incluso todo lo que fue la nueva ola, que es la que estoy mencionando, pues tenía esa singularidad, que no quería explicar su mundo, sino solo mostrarlo. Hablar de una película que condense la cultura francesa sería también arrogante, tal vez. O yo lo pienso así. Los documentales que he mencionado exploran muchas partes de Francia. No tendría una respuesta. Si acaso, todas son parte de eso. Nunca he pensado que las películas sean para gustar o no gustar. Pienso que me gustear las películas es una manera muy condensada de dar una opinión. Entonces no es que me gusten o no me gusten las películas, es que me permiten pensar o no, las recuerdo o no, las detesto o no. Mi relación en ese sentido con la comedia ha sido complicada. No porque no sepa reírme, porque sí lo sé hacer, sino porque la comedia, hasta ahora, la comedia que se ha hecho y se ha representado, con sus salvedades, ha sido en su mayoría estereotípica, tomando figuras para burlarse. Eso no exenta a México ni a Francia. Dos de las películas que más he aborrecido son comedias francesas. Y es que en esto prototípico se parecen a cualquier comedia. En sus falencias, en sus chistes, en su manera cinematográfica de contar. Y dos, repito, han sido las que más me han frustrado o me han dejado un terrible sabor de boca. Lolo, de Julie Delpy, no solo me parece grotesca y fea la película, sino que me parece abusiva. Abusiva en las voces, abusiva en las representaciones. Fue una experiencia sumamente displacentera. Y de igual manera, casi comparándose, que es que una Affaire Bon Dieu, esa también comedia que trata de hablar de la pluralidad o la diversidad religiosa, étnica, racial, termina siendo a ratos muy racista, con sus representaciones prototípicas y religiosas. También fue muy desagradable verla. Incluso Intouchable, ese éxito, rehechura en muchos países, tiene algo de eso que no logro asimilar, que es el chiste fácil, la comedia prototípica, a ratos racista, sexista, clasista, etc. Eso sucede en México, en el cine mexicano, y sucede en Francia. Un actor, pensaría en también de la nueva ola, pero no me iré tan esa época. Y sin duda,
Louis Garrel. Louis Garrel tiene todo lo que un gran actor puede tener. Un semblante camaleónico y la sensación de que la cámara lo ama. Me parece brillante como actor. Además de que sin duda es un hombre hermoso. Una actriz, no puedo omitirla ni dejar de mencionarla, es Ana Karina, sin duda. Es la imagen, es el rostro de una generación. Ana Karina dio voz y gesto a nuestras fantasías. Las fantasías de estar dentro del cine. De que la realidad sea no ya una representación, sino que la representación del cine sea la realidad. Ana Karina tenía esa magia, o al menos me lo parecía. Festival de Cine Francés, no quisiera mencionar el más famoso, y sí en cambio aquel que puede hacer llegar el cine mexicano, o que al menos sé que su intención es llevar el cine mexicano a Francia, y es Viva México, el festival, como muestra, como escenario para el diálogo intercomunicario, interlingüístico, transoceánico, me parece fundamental. Además, es envidiable porque muchas de las películas que logran estar en este festival o que se pueden llevar a esas salas son películas que acá no se han exhibido aún o que se exhibieron con una distribución muy raquítica, por no decir que casi nula. Entonces sí, o sea, viva México, me parece un pilar importante. Ignoro si esta situación con la pandemia lo cancele o lo postergue o qué vaya a hacer, pero hasta ahora es valioso para mí. Desde hace algunos años escribo crítica cinematográfica y desde el 2016 doy clases de crítica cinematográfica, entre otras, en una escuela de cine. A partir de esto, mi relación con el cine es tratar de teorizar o de edificar una manera posible de transmitir qué es la crítica. Eso es por un lado. Y por otro, mi formación como psicólogo clínico y después como psicoanalista me exigen siempre tener presente el cine, porque pienso que en la reformulación clínica, cómo escuchamos, cómo atendemos a nuestros pacientes como psicoanalistas, hay una posibilidad de trabajo a partir de esto que el cine nos da. Por poner un ejemplo, Freud pensaba que la novela familiar era este recorrido en torno a la historia de cada individuo o individuo, cada sujeto. Yo pienso que ahora de lo que se trata, por volver a otra metáfora también muy conocida, es de escuchar la película de nuestra vida. Y como tal, la manera en la que contamos ahora ya no es proustiana, ya no es brontiana. O sea, ahora tiene que ver con imágenes, wolfiana o cinematográfica. Saltamos de una imagen a otra, de una palabra a otra, cada vez con más desorden. En muchos casos también depende de la situación. Por eso es que enseño crítica
me interesa la crítica cinematográfica y al mismo tiempo lo relaciono y me parece urgente pensar mi práctica clínica desde ese lado. Las relaciones que existen entre el discurso oral y el discurso cinematográfico, el discurso de la imagen. Al ser una generación o las generaciones que vienen, que tienen esta situación de nacimiento digital, las estructuras cambian. Estructuras de narración, estructuras de comportamiento, estructuras clínicas en situación psicoanalítica, y por eso la relación que a mí me parece insoslayable. Por condensarlo, doy clases y atiendo pacientes. Siempre el cine está presente.